Mesdames et messieurs, commençons notre session. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión. El orden del día podemos darlo por aprobado si no hay objeciones. Parece que no hay. Les recuerdo las medidas de protección. Todos los presentes en la sala deben llevar la mascarilla, excepto el presidente y quien intervenga. La reunión es pública, se retransmite por internet y solamente el último intercambio de puntos de vista será a puertas cerradas. Tenemos 6 lenguas: francés, alemán, italiano, español y polaco. El trabajo de los intérpretes, dice el presidente, depende de la buena calidad del sonido y del vídeo de los participantes en remoto. Y les pido, por favor, que tengan esto en cuenta. En la reunión de ayer, los coordinadores designaron a la señora Sandra Calniete como ponente de esta comisión. Le doy la enhorabuena en nombre de toda la comisión. Llegamos al punto principal del orden del día, que es el intercambio de puntos de vista con nuestros 4 invitados. Voy a darle la palabra a los 3 primeros invitados, 10 minutos cada uno, y luego al final de la tercera presentación, antes de pasar a la sesión a puertas cerradas, le daré la palabra a los diputados, empezando por los coordinadores, que tendrán 2 minutos, y luego el resto tendrá que conformarse con un solo minuto, y seré estricto controlando el tiempo. Y luego habrá 5 minutos para responder. Pasamos luego a la sesión de puerta cerrada. Ahí hablaremos también con nuestro invitado. Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, le pido a todo el mundo que respete el tiempo de uso de la palabra y que se ciña a los límites. Donc, la technique nous rappelle à l'ordre et nous avons un changement d'ordre. Bien, tenemos un cambio de orden. Vamos a empezar con el señor Vilmos Amicos por cuestiones técnicas, jefe de la sección encargada de ataques híbridos del SEAE. Esta sección se encarga de coordinar respuestas enfrentándose a nuevas amenazas para la democracia. Tiene usted 10 minutos, tiene una presentación, según entiendo. Gracias por estar ahí con nosotros y por hablarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me satisface la creación de esta comisión especial parlamentaria y le doy las gracias también a usted, presidente, por la labor que hace al frente de esta comisión. El trabajo interno de la Unión Europea se lanzó después de la anexación de Crimea por parte de Rusia, después de las campañas de desinformación contra la Unión Europea y sus Estados miembros. Aquí hay una serie de asuntos transversales dentro de los ataques híbridos que afectan a las políticas internas y externas. Por ello hay esfuerzos conjuntos entre la Comisión Europea, el SEAE, que colaboran estrechamente en este tema. El SEAE, Servicio de Acción Exterior, está en primera línea y luego tenemos a la Dirección General DEFI por parte de la Comisión. Voy a contarles lo que hemos hecho en los últimos 4 años, el marco jurídico, los puntos clave, los objetivos principales, lo que tenemos en nuestra agenda hoy en día y una pequeña perspectiva de futuro. Empezamos en 2015 con el objetivo de crear una concienciación híbrida y crear un marco político que ayude a los Estados miembros a mejorar la resiliencia y crear estructuras interiores y comenzar a cooperar unos con otros, teniendo en cuenta estos retos. Las amenazas híbridas deben ser contrarrestadas a nivel nacional y la Unión Europea puede ayudar con marcos, con ideas y con plataformas de colaboración.
Pero básicamente es una responsabilidad nacional. Las experiencias nacionales en resiliencia suelen requerir un informe integral del conjunto del gobierno y de toda la sociedad. Y hemos querido empezar por una visión completa del fenómeno. Se trata de una serie de operaciones encubiertas que atacan la vulnerabilidad, buscan la vulnerabilidad en varios dominios, a veces con unión temporal, otras veces dispersas en el tiempo. Hay un objetivo político detrás que suele ser debilitar y desintegrar un Estado o una sociedad, desacreditar a un gobierno o desacreditar procesos democráticos o socavar la ciudadanía. Hay varios procesos, aquí tenemos en la pantalla una serie. Ninguna definición es completa porque la creatividad de los delincuentes no tiene límite. Así que no es fácil enmarcar el fenómeno en una definición. Hay un documento que les quiero presentar del Centro de Investigación Conjunta que crea un marco conceptual que se revisará en breve y me ocuparé de que esta comisión lo reciba. Y en este marco se expresa qué es este tipo de amenaza, en qué ámbitos y en qué dominios. En un principio tuvimos que conectar los desarrollos en diferentes sectores a nivel nacional o a nivel europeo, meterlos en un paraguas para que los Estados miembros pudieran decidir si estos incidentes constituían una amenaza híbrida contra ellos. Normalmente se trata de incidentes aislados, pero al juntarlos, al unirlos, se observa que suele haber un modelo. Y precisamente lo que queremos alcanzar es esto con los Estados miembros. Aquí tenemos los principales documentos de políticas. Tenemos el marco conjunto de 2016 contra las amenazas híbridas. Son 22 acciones. Hemos intentado cubrir todo lo posible. En 2018 hubo una comunicación conjunta después del ataque en Salisbury, en Reino Unido. Y aquí se incluían nuevas áreas que se vieron reforzadas por las conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 18 de junio. Estos son los principales documentos que tenemos. Y luego para la ejecución, la Unión Europea tiene un enfoque integral, ha creado un grupo interservicios copresidido por la Comisión y el SEAE, y aquí se hace un seguimiento de la aplicación, se crean directrices y hay una actualización regular. A nivel nacional, esta es la idea, quizá un poco más operativa. La idea es tener un enfoque integral gubernamental en cada Estado miembro. Y aquí pueden ver las diversas acciones que tenemos. No voy a entrar en mucho detalle, puedo remitir luego la presentación, la tendrán. Y tienen también los elementos de los documentos de 2016 y 2018, donde está todo más detallado. Y las conclusiones del Consejo de la Unión Europea. En su momento se tuvieron en cuenta las muchas elecciones que tuvieron lugar en 2019, incluyendo las del Parlamento Europeo. Más allá del nivel de concienciación, la Unión Europea ha querido animar a los Estados miembros a colaborar con más frecuencia. Por ello, en 2017 hubo un grupo, un consejo informal, que se transformó en Consejo Permanente en 2019. Aquí tienen la información. La idea es potenciar este trabajo.
Y ya mencionaba antes el tema de los ejercicios. Tenemos muchas herramientas, pero si no se practica, si no se ejercita el uso de estas herramientas, cuando llega de golpe una crisis, cuando llega un ataque, es muy difícil saber utilizarlas. Así que repetimos siempre a los Estados miembros, a las instituciones europeas, que ejerciten en lo posible. Tenemos el Centro de Helsinki de Excelencia de Amenazas Híbridas, que tienen conocimientos y organizan ejercicios y diferentes talleres y eventos. ¿Qué tenemos hoy en nuestra agenda? La idea es tener un enfoque horizontal, identificar vulnerabilidades a nivel nacional y también a nivel paneuropeo. Y utilizar la financiación europea para cubrir huecos. Tenemos un ejercicio lanzado en 2017, será el segundo gran evento, pero quiero hacer hincapié también en que no es solamente un ejercicio introspectivo, tenemos también una vertiente exterior de nuestro desarrollo en políticas. Trabajamos con nuestros socios en nuestra vecindad, también con la supervisión de riesgo híbrido, ayudándolos a adquirir conocimientos, ofreciéndoles asistencia para aplicar medidas y ser más resilientes. Hemos llevado a cabo investigaciones en Moldavia, Georgia, los países de los Balcanes Occidentales, Montenegro, Kosovo, etc. Y también en Jordania. No puedo mostrar aquí proyectos concretos, pero se puede decir que estamos en una fase muy avanzada. Y el objetivo final es alcanzar una mayor resiliencia para que nosotros podamos a nuestra vez ser más resilientes. También tenemos socios como la OTAN. Se comparte información en muchos ámbitos, como concienciación, comunicación estratégica, y también hay foros multilaterales como el G7 y la iniciativa australiana para ampliar nuestra perspectiva. Hay dosieres que nunca pensábamos que pondríamos en nuestro trabajo, como por ejemplo el tema de China, y lo hemos aprendido de los canadienses y australianos. El tiempo se acaba, así que me doy un poco de prisa. Se ha alcanzado mucho en estos 4 años, hemos acumulado mucho conocimiento y los Estados miembros en diciembre nos pidieron crear un inventario de las medidas que hay, qué documentos jurídicos tenemos. Esto tomará la forma de una plataforma restringida online, accesible para las instituciones y los Estados miembros, que podrán tener así acceso a estas medidas. La estrategia europea aprobada en julio ha anunciado un nuevo enfoque de cara a los ataques híbridos y las instituciones están ahora mismo trabajando en los flecos de este trabajo con la presidencia del señor Sinas. Y vamos a tener una actitud muy proactiva con una previsión estratégica importante. Y luego, por último, antes de pasar la palabra a mi compañero, no había evidencia de que la COVID fuera una campaña operativa, pero aún así hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que las campañas de desinformación pueden influir incluso en una situación de pandemia global. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Hamiko. Muchas gracias. Pasamos al señor Lutz Güllner, de la División de Comunicación Estratégica dentro del SEAE. Se trata sobre todo de la desinformación en su división. Ya sea llevada a cabo por actores estatales o extranjeros. Señor Güllner, tiene usted la palabra, 10 minutos. Usted también tiene una presentación que se proyectará en pantalla. Adelante.
Monsieur le Président. Gracias, señor presidente. También yo quiero felicitarle a usted y a la señora Calniete como ponente electa. Les voy a dar ejemplos tangibles en mi presentación, porque yo creo que en nuestro trabajo es importante mantenerse cerca de lo que se observa y no de la especulación. Lo que hace mi equipo, enseguida les hablo de mi equipo, se basa en materiales de fuente abierta. Lo que les voy a mostrar está accesible para todos. Mi presentación es un poco más larga en las transparencias que preparada, pero no se preocupen. Esto es más bien para los miembros y para hacer preguntas, así que voy a pasar rápido en revista estas transparencias. Empezamos. ¿Cuál es la situación con la crisis de la COVID-19? La COVID-19 nos ha abierto los ojos, ¿eh? Aquí voy a mostrarles algunos mensajes, les dejo que los interpreten ustedes, porque todos tienen algo en común, se han utilizado en diferentes formas, en diferentes herramientas. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Mostrar a Occidente, la Unión Europea, nuestras democracias como incapaces de tratar con una crisis así. Ese era el tono al inicio, aunque el mensaje ha ido mostrándose de diferentes formas y maneras, como verán. Otro ejemplo es la presentación distorsionada de los hechos. No son del todo erróneos, no han sido, no es todo falso, pero sí que está deformada la realidad. Y aquí ven un ejemplo palpable también. Esta es una imagen muy interesante. Está en alemán, dice: lavarse las manos no sirve de nada, es una agencia patrocinada por el gobierno y claro, esto nos tenemos que preguntar, pero ¿por qué una agencia del gobierno, del Estado, va a transmitir un mensaje así? Es lo que nos tenemos que preguntar. Siguiente, otro actor. Aquí vemos clarísimamente una promoción de una serie de especulaciones, de teorías conspiratorias, de funcionarios o personas altamente cualificadas, y esto se ha distribuido muchísimo, de manera masiva. Pasemos al día de hoy en día. Hemos oído muchas noticias sobre el envenenamiento de Navalny, con muchas explicaciones y muchos mensajes contradictorios, algunos de ellos que van desde que el señor Navalny no fue envenenado para nada, a también decir que ha sido otro servicio secreto, que no han sido los rusos, o decir que Navalny no es un don nadie. ¿Quién iba a querer envenenarle si no pinta nada? Todo esto tiene un objetivo común. ¿Cuál es? El distraernos del responsable real. Y también esta transparencia la muestro para que vean cómo se distribuye, cómo se difumina, cómo se diseminan estos mensajes. Todos estos tweets, sepan que en el espacio en línea alemán fue el segundo más transmitido después de los de Der Spiegel. Y este nivel de difusión es sorprendente, ¿no? Aquí ven un anuncio de ayer o antes de ayer del FBI y las autoridades estadounidenses advirtiendo clarísimamente de que sigue habiendo una serie de riesgos. Aquí hablan de páginas web falsas que pueden, por ejemplo, llevar a una página para votar para los electores que son falsas. Y nuevas, también se hablan de nuevas técnicas de fraude o de inducción al fraude. Y la situación hoy en día, comparando con el 16,
para cuando ya hubo un intento de interferencia en las elecciones estadounidenses, vemos que ha cambiado la estrategia, con votos por poderes, obteniendo votos por poderes. Les aliento a consultar el trabajo que hemos hecho en gráfica para mostrar nuevas formas de interferir. Para no perder tiempo, voy a recalcar algunas cosas que ya decía el señor Amicus sobre el impacto que todo esto tiene. Esto no es nada esotérico. Esto puede tener una consecuencia, un impacto para la salud. En Holanda, por ejemplo, hemos visto ataques a la red de distribución del 5G porque hubo una serie de informaciones falsas sobre la relación entre el 5G y el corona. Lo importante no es centrarse en esa noticia falsa, no es esa mentira, no es esa patraña concreta, no. De lo que hay que estudiar, lo que nos debe preocupar es la estrategia, el modelo, ese flujo constante que pretende minar nuestra sociedad, nuestra democracia. No es tanto el pensar en esa persona, en ese que está produciendo noticias falsas. Y hay que tener cuidado cuando hablamos de fake, de falso, porque a veces no es falso del todo, sino que están amplificando un debate existente de manera oportunista. Y eso tiene un impacto en nuestra sociedad. El impacto es el que nos debe preocupar. Y luego también quería, para terminar, decir tres cosas. Primero, que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de desinformación, de interferencia extranjera. Hay que ser preciso. Una cosa es la información falsa, compartir por accidente o por error una información falsa, o producir y diseminar de manera intencionada información falsa para provocar un caos. Hay que ser muy precisos. Lo hemos hecho en nuestra comunicación conjunta que emitimos en junio con el alto representante de la Unión Europea y junto con la Comisión. Quiero darles las gracias a ustedes también por el estudio tan interesante que pidieron y que también habla de esta cuestión, de la necesidad de precisión. Es muy importante saber que hay diferentes formas, diferentes fenómenos que requieren respuestas políticas diferentes. Y hay mucha dificultad porque se mezcla todo dentro de lo que es fake news, ¿no? También hay que ver la cuestión de la interferencia extranjera y la desinformación de manera holística. Esta es una cuestión con múltiples facetas que requiere una respuesta también múltiple. Hemos empezado a preparar la respuesta. Uno de los documentos más importantes es el Plan de Acción contra la Desinformación, que cuenta con 4 pilares. 4 pilares con diferentes ámbitos políticos, diferentes políticas, y hay que verlo de manera conjunta. El mensaje que les quiero transmitir por nuestra experiencia es que necesitamos dar enfoques diferentes. No hay una panacea, no tenemos una respuesta única, aunque nos tengamos que centrar en las obligaciones de las plataformas de redes sociales, esos elementos clave, lo debatirán aquí ustedes, pero eso por sí solo no va a resolver el problema. Tercero, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo. Les ahorro toda la descripción de mi equipo completo, pero sepan que en los últimos 5 años hemos dado un recorrido muchísimo, desde los grupos de trabajo. Ahora hemos creado nuevas capacidades, tenemos un equipo mucho más completo y eso no lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo del Parlamento Europeo y las acciones preparatorias que nos permitieron desarrollar toda una serie de actividades que aquí ven ustedes resumidas. Estamos hablando de comunicaciones proactivas en la Unión Europea y en nuestros países vecinos, colaborar con nuestros vecinos orientales, de los Balcanes Occidentales del Sur, y con los medios de comunicación, luchar contra la desinformación y cooperar con nuestros socios, el G7, la OTAN, entre otros. La Unión Europea es pionera
en este ámbito. Muchos de nuestros socios están mirando cómo trabajamos en este sentido. Queda bastante por hacer. La vicepresidenta Jourova les hablará del plan de acción para la democracia europea. Es la siguiente etapa. Yo no me voy a detener en este tema. Y por mi parte concluyo diciendo que el trabajo de esta comisión del Parlamento Europeo va a ser muy importante, no solo para concienciar, sino para dar también ese otro elemento político que necesitamos en nuestro enfoque holístico. No. Muchas gracias a usted, señor Güllner. Tenemos un problema actualmente de conexión con la primera oradora de hoy, la señora Tucci. A veces ocurre en estos días. Les propongo que a la espera de que se pueda conectar la tercera experta, vamos a dar la palabra a los coordinadores y a los diputados que deseen intervenir. No funciona la conexión. Quizás el señor Lenas. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a los oradores. Ojalá podamos escuchar a la tercera oradora también y le podamos escuchar a ella. Quiero darle las gracias por su intervención. Efectivamente, estamos tratando de hacer un diagnóstico de los retos a los que nos enfrentamos. El diagnóstico es la primera etapa antes de dar una respuesta desde la Unión Europea para luchar contra estas amenazas. Para el PPE, una respuesta europea para luchar contra la interferencia extranjera y la amenaza que pesa sobre nuestras sociedades y nuestras democracias es una tarea fundamental para esta comisión. Lo que nos mostraba el señor Güllner, queda claro que tenemos aspectos externos e internos. El Servicio Europeo de Acción Exterior se centra sobre todo en los aspectos exteriores, pero ¿cómo vinculamos los factores internos con los exteriores? La interferencia extranjera en la desinformación, pero para ser efectivo evidentemente necesitamos una financiación adecuada y que tengo entendido que han tenido un presupuesto bastante bajo y de momento han sido los Estados miembros lo que han completado. 6 millones de euros para los 3 grupos de trabajo tuvieron y Rusia se está gastando más de 1.000 millones en difundir informaciones falsas. Nos preguntamos cómo podemos ser eficaces con ese nivel de financiación. Tenemos que mejorar también la capacidad de las instituciones europeas para luchar contra las campañas de desinformación. Para eso hace falta presupuestos. El señor Amicus hablaba del marco legal y de conectarlos entre sí, ¿verdad? Conectar estos puntos. Nosotros tenemos que evaluar si el marco legal actual es adecuado y si somos capaces de conectar todos estos elementos ahora, todos estos puntos que están separados. ¿Qué se puede mejorar en el marco legal, señor Amicus? ¿Cómo podemos cambiar lo que sea necesario y adaptar el marco legal para responder a la amenaza? Y un enfoque más proactivo a las amenazas híbridas. ¿Podría darnos más detalles sobre esto? ¿Qué planes, qué podemos prever para los próximos meses en esos planes de los que hablaba usted? Majorino. Señor Majorino de los socialistas. Gracias, señor presidente. Voy a hablar en italiano. Gracias, sinceramente. Gracias a nuestros invitados. Nuestros invitados confirman hoy aquí con sus palabras la justificación, los motivos por los que se creó nuestra comisión. Ellos nos han demostrado la importancia que tiene el trabajo que vamos a llevar a cabo y que iniciamos hoy aquí. Por esto, quiero preguntarles ejemplos concretos en relación con los temas
generales a los que ellos ya se han referido. Yo creo que hay casos concretos a los que debemos atacar o en los que debemos profundizar para luego dotarnos de los instrumentos adecuados para intervenir. Y me sumo también a lo que pedía mi colega del PPE para evitar caer en una paradoja que puede ser la de confundir las amenazas con los problemas que tenemos, porque algunos de estas cosas no son amenazas, sino que son problemas. Con respecto a la COVID, evidentemente la Unión Europea, en la primera fase de esta crisis, la Unión Europea no fue capaz de desarrollar una política coordinada adecuada. Decir esto no es difundir noticias falsas. Si se continúa afirmando esto, ocultando el problema o aprovechándose de ese problema inicial sin tener en cuenta los progresos que se han realizado desde entonces sí que sería desinformar. Así que me gustaría que nos dé algún ejemplo concreto más. Y luego les pido a los dos también, por favor, que nos digan cuáles son los objetivos preferidos de esas intervenciones, de esas amenazas, cuáles son las dianas preferidas. Hasta hoy en día, ¿qué intervenciones coordinadas podrían llevar a cabo con los Estados miembros, con cada Estado miembro? Y si no han desarrollado todavía ninguna, ¿qué podría hacerse? ¿Qué acciones sería útil llevar a cabo con los Estados miembros para que nosotros entendamos qué es lo que se puede alentar a hacer o en qué piensan ustedes? Y ya para concluir, agradecería disponer de más información sobre las redes que se han podido desarrollar de aquellos que llevan a cabo amenazas híbridas o campañas de desinformación organizada. Se han creado vínculos entre ellos, es decir, si es correcta la imagen que nos ha dado, es decir, no estamos solo ante una única persona que lleva a cabo esta labor de desinformación, nos interesa saber qué tipo de coordinación está llevándose a cabo entre diferentes sujetos que proceden a esta difusión de falsas noticias. Madame Loiseau, pour Renew, vous êtes en ligne. Señora Loiseau, de Renew, ¿está usted conectada? Tiene usted la palabra, señora Loiseau. Pulse el botón. Apparemment, nous avons des petits... Bien, parece que tenemos un problema de conexión. ¿Algún otro coordinador desea intervenir? ¿A distancia quizás? ¿No? Señora Melbourne. Bienvenida y adelante. Gracias, presidente. Quiero dar las gracias a los dos expertos. Tengo preguntas para ambos. Señor Gunner, decía usted con toda razón que hemos visto amenazas híbridas no solo para las elecciones, sino que cada día es lo que se persigue es cambiar los valores, las creencias, la percepción que reina en las sociedades, y tiene razón porque hemos visto una serie de actuaciones que siguen el mismo modelo. Estas operaciones de información o desinformación se mantienen y lo vemos a diario. Y por la experiencia de Europa Central y Oriental, así como de los países bálticos, conocemos bien este tipo de campañas.
es necesario desarrollar una respuesta compleja con varias facetas. Y usted hablaba de carencias institucionales y de marco legal a nivel europeo y a nivel nacional. Entonces nos gustaría saber qué iniciativas habría que reforzar o habría que diseñar, cómo propone desarrollar un sistema de alerta rápida que se creó justo antes de las elecciones. ¿Cómo desarrollarlo? Y segundo, al segundo orador, señora Mikus, por mi experiencia en el gobierno letón, estoy totalmente de acuerdo que un enfoque holístico, global, es importante, pero no solo del gobierno, sino de toda la sociedad. Y hablaba de estrategias sectoriales que podrían ser importantes para reforzar la resiliencia. Sin embargo, en su presentación no he visto que hablara de los medios de comunicación, de la historia, de la educación, del trabajo con los jóvenes, de esa integración social para que toda la sociedad sea tratada. Creo que es muy importante estos otros sectores. No podemos subestimar los instrumentos de ese poder suave, ¿no? Soft power, que es muy importante. Los centros de excelencia de la OTAN son muy importantes. Añadiría el de comunicación estratégica, que está en Riga y que está especializado en las campañas de desinformación y la investigación en ese ámbito. Merci beaucoup. Muchas gracias. Señora Jugnevisiene, adelante. Muchas gracias. Enhorabuena por este inicio de andadura tan exitoso. Lo que voy a decir es un poco más concreto, pero quizás más complejo, y es que la base de las intervenciones en los procesos políticos suele provenir de actores autoritarios, incluyendo Rusia. Esto perpetúa el virus de la corrupción, la política de la influencia y socava nuestra democracia. Y este es el principal reto para esta comisión especial, que es abordar todo esto. Rusia, como otros estados autoritarios, tienen interés en actuar a través de políticos y de partidos y tienden a crear la posibilidad de que nuestros gobiernos caigan en ello. No se trata solamente de un reto doméstico, es una amenaza de seguridad nacional de todas las naciones europeas y de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen que fortalecer los mecanismos anticorrupción y de lucha contra este tipo de peligro para encarar la esencia y ayudar precisamente a las partes más débiles a estar a la altura. Ya me gustaría saber qué medidas tiene en mente la Comisión para abordar esto. Sandro Gozzi. Gracias, señor Sandro Gozzi, de Renovar Europa. Adelante. Deux questions. Muchas gracias. Dos preguntas, una para cada uno de los oradores, a los que les doy las gracias y los felicito. La primera pregunta, hemos tenido una gran presentación de lo que se ha hecho en Europa. ¿Hay diferencias en el enfoque de la percepción de la desinformación dentro de la Unión, en su experiencia? O sea, ¿cada gobierno europeo percibe la amenaza o la falta de amenaza de forma distinta? ¿Y cómo se puede favorecer una convergencia? Y luego, una segunda pregunta. Se hablaba de un código de conducta en la otra presentación de los operadores privados. En su análisis, ¿los códigos de conducta actuales son suficientes o la Unión Europea tendría que pensar en algún acto legislativo para atajar este problema? Gracias. Merci. Il paraît que Madame Loiseau. Muchas gracias. La señora Loiseau, coordinadora de Renovar Europa, parece que ya está ahí, conectada.
Much to our distinguished speakers. Muchas gracias. Voy a hablar inglés porque no me ven y como no se ve no hay interpretación. Has reached new heights for two reasons. External powers driven by a will to divide us in order to weaken us are leading coordinated malicious actions against our democracy through disinformation and cyber attacks. Social media and digital actors are making it easy and cheap to spread disinformation, hatred, viruses and hidden political messages reaching European citizens. As we are facing an unprecedented challenge, I'm not certain that we have the appropriate means to address it. My questions to the EEAS are therefore the following ones. Your role is to assess the risks and raise awareness. Do you consider that you have sufficient means, staff, and difference of expertise to do so? When a malicious action has been brought to light, what are your possibilities of action? What do you make of it? What are your contacts with digital platforms? You mentioned some multilateral discussions, frameworks on the topic. What are they? Do you draw lessons from third countries' experience, such as Australia, Canada, or others? Do you work in a network with universities, think tanks, CIFTEC, in order to widen your understanding of the issue? And finally, for Stratcom, your work started, as you said, with Eastern Stratcom. Then it was broadened to include Western Balkans and Southern neighborhood. The COVID-19 pandemic obviously shifted attention to China. Could you tell us whether you see other countries hosting deliberate coordinated efforts of disinformation or cyber attacks? Thank you. Merci, monsieur. Muchas gracias, señor Fest de IDE, también en remoto. Un minuto. Señor Fest. Sí, buenas tardes. Yo tengo tres preguntas. En primer lugar, ¿qué tipo de pruebas hay para campañas extranjeras de desinformación? Porque hasta ahora no ha habido pruebas duras, por ejemplo, para Rusia. Se afirma, pero que yo sepa, no hay ninguna prueba dura, ¿no? Como se dice. Por eso me gustaría saber si puede mencionar ejemplos concretos de campañas de desinformación, no ciberataques, ahí sí sé que hay indicaciones claras de la procedencia rusa, pero en cuanto a las campañas de desinformación me gustaría que mencionara algún ejemplo, si tienen. Y luego, en segundo lugar, tengo una pregunta, que es ¿cómo se diferencia una influencia en un gobierno extranjero? Por ejemplo, Angela Merkel y Hillary Clinton. Angela Merkel apoyó a Clinton con 5 millones de dólares. Es una forma de influir en la campaña americana. No cabe duda. No es ilegítima, o por lo menos la mayoría de los diputados alemanes no la han considerado ilegítima. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre legítima influencia legítima y influencia ilegítima? Y luego la diferencia entre la desinformación y la censura, ha dicho el orador antes de cortarse. Pour les verts, pardon. De los verdes, adelante. Señora von Kramov. Gracias. Yo pensaba que Gregor, que es coordinador, quería intervenir antes. No quiero liar aquí el orden. Gracias por la presentación. Tengo tres preguntas muy breves. El señor Guna hablaba al principio
de evitar especulaciones, sino de remitirse siempre a análisis de hechos. Y yo quería saber quién especula, con qué, y qué motivaciones hay para tales especulaciones. A ver si pudiera abundar un poco en esto. Y luego, en el caso italiano, decía que, bueno, no es erróneo lo que provenía de Rusia, pero sí es una distorsión de los hechos, decía el diputado italiano. Pero aún este tipo de información puede ser desinformación. Entonces, ¿dónde está la línea? Y luego una tercera pregunta, que es en cuanto a la diseminación de información de los Estados miembros, ¿qué amplitud tenemos? ¿Cómo se puede mejorar? ¿No se puede insertar su análisis en un contexto más amplio en cómo los Estados miembros canalizan hacia los grupos meta? O sea, no solamente servicios diplomáticos, ministerios, gobiernos, sino la sociedad en sentido más amplio. ¿Cómo puede ampliarse? Porque la idea es que se utilice de la forma adecuada. Y luego un cuarto punto, que sería también, como decía el señor Lanets, con el presupuesto. ¿Qué tipo de presupuesto necesitarían para alcanzar un mayor impacto? Please, dear colleagues, you have 1 minute to speak, otherwise... Por favor, 1 minuto. Cíñanse a 1 minuto, si no, no podrá hablar todo el mundo. Esa idea, adelante. Sánchez Amor. Rafael, por tu nombramiento. Yo querría que nuestros invitados se concentraran en una cosa que creo que debe ocupar parte del trabajo de nuestra comisión de una manera específica, y es la intromisión en elecciones, en periodos electorales y en procesos electorales. Porque el objetivo de muchas intervenciones extranjeras no es tanto distorsionar los números, sino hacer crecer la duda sobre la legitimidad del sistema electoral de un país. Basta con introducir la duda para que el efecto se haya conseguido. No hay por qué intentar modificar los datos. Y no siempre se utilizan fake news. Quiero recordar a los colegas que los correos de la señora Clinton eran correos reales. Pero su publicación fue una intromisión en unas elecciones. Porque además se produce un fenómeno que es una sucesiva introducción de nuevas tecnologías que de una manera ingenua facilitan la interferencia desde fuera. Hoy las elecciones se falsifican desde un café a 4.000 kilómetros de distancia, porque volver al papel y al lápiz, como hizo Holanda, es una práctica muy recomendable. Y, finalmente, deben preocuparnos las intromisiones en las elecciones, no solo en la Unión Europea, sino en todos los países de nuestra vecindad con los que tenemos relaciones. Gracias y perdón por abusar del tiempo, Rafael. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Muchas gracias. Lucas Mundell, del PP. Muchas gracias. Esta comisión es muy importante, veo yo, así que le doy las gracias a los expertos por haber acudido. Y yo tengo una primera pregunta respecto a lo que decía el señor Gunnar, que es el factor humano. El factor humano en la difusión de fake news y de teorías de conspiración. O sea, ¿qué proporción estima usted corresponde dentro de algoritmos, ¿no?, y de inteligencia artificial? ¿Qué proporción le corresponde y qué proporción es el ser humano? Como troles, por ejemplo. Y luego al señor Gulnar, también en relación con ello, es cómo se encuentran a estas personas, dónde se les forma, cómo se reclutan y se junta un grupo de personas que lleve a cabo esta actividad. Como para tener capacidad de escribir, comentar y difundir noticias en varios idiomas. Así que supongo que habrá una formación que será crucial, teniendo en cuenta a la vista de los efectos que esto tiene en Europa. Y luego al señor Janicos, una breve pregunta, gracias también a usted,
es una pregunta con la que hay que empezar, que es, en las amenazas híbridas, ¿qué proporción corresponde a los estados, a grupos terroristas o a otras fuentes? ¿Y cuáles son los grupos de riesgo más implicados? Gracias. Please, keep it in one. Insisto, por favor, cíñanse a un minuto. Señor Vilchik, del PPE, va a intervenir en remoto. Very much, Chair, and good afternoon to everyone, and thank. Buenas tardes. Gracias por las excelentes presentaciones en esta primera reunión. Yo tengo un par de preguntas para el señor Güllner. En primer lugar, los ecosistemas domésticos interiores en la difusión de información. ¿No se puede abundar un poco más en cómo ha cambiado este tipo de ecosistema debido a la COVID? Y luego una cosa que me intriga, dentro de su presentación mencionaba el caso Navalny, la difusión, por ejemplo, en Spiegel y RT, Deutschland RT. Y yo quería preguntar sobre las plataformas sociales. En el contexto alemán hay reglamentación, hay normativas. Entonces no sé si puede comentar si hay lecciones que se puedan extraer del caso alemán y extrapolar al nivel europeo. Y luego, en un plano más general, hablaba también de las plataformas sociales en la difusión de la desinformación. Si Alemania tiene un problema con esto, pues en Europa tenemos un problema aún mayor. Entonces yo quiero llamar la atención a algunos de los retos principales en el comportamiento de estas plataformas dentro de la difusión de la desinformación. Gracias. Mr. Fest. Gracias. Señor Fest, de ID, parece que quiere añadir algo. Por favor, ya ha hablado un minuto y medio. Termine simplemente la pregunta, por favor. Vielen Dank. Ja. Gracias. Sí, muy brevemente. Pediría una explicación del señor Güllner, y es cómo se diferencia la desinformación de la censura. Y es que el fracaso de la Unión Europea es algo que han indicado casi todos los periódicos alemanes en la crisis de la COVID. Y no era desinformación ilegítima, sino una difusión de opinión legítima. Dankeschön. Messieurs, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez... Muchas gracias. No sé en qué orden desean proceder a las respuestas. Podemos invertir el orden anterior. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de responder por el orden por el que se plantearon las preguntas. ¿Cómo conectar los diferentes puntos o elementos legales que se puede mejorar? Bueno, en primer lugar, y además esto está relacionado con casi todas las preguntas que se han hecho, como he dicho yo antes, esto es una responsabilidad nacional. La Unión Europea puede proponer prácticas idóneas, darlas a conocer, pero las cosas se tienen que hacer a nivel de Estado miembro. A nivel de la Unión Europea, lo que se puede hacer es la resiliencia a nivel europeo, y ahí lo que tratamos de conectar, creando, por ejemplo, ese grupo interservicios que reúne a todos los sectores de la línea de trabajo híbrida, se reúnen de manera regular. Nosotros decimos a los Estados miembros que hagan lo propio, es decir, que tengan un grupo, la pueden llamar Comité de Seguridad Nacional, donde están los diferentes sectores y que se reúnan cada mes. Y
si de repente ven cada uno que hay un elemento común en alguna amenaza, pues que lo investiguen. Nosotros no podemos obligar a los Estados miembros a hacerlo y a crear ese comité interservicios o intersectorial nacional. Es una asesoría, una recomendación, una práctica idónea de aquellos Estados miembros que son lo suficientemente resilientes como para compartir esta experiencia. Estoy hablando de países como Finlandia, por ejemplo. Conectar entonces los puntos a nivel nacional, a nivel europeo estamos haciendo lo que podemos para mejorar la resiliencia. Entendemos ese concepto y el grupo interservicios es un grupo que está haciendo eso, conectar los diferentes puntos. Luego, estos puntos discontinuos. La unión de la seguridad, bueno, pues que sea más proactivo con una estrategia. Bueno, la parte más proactiva, porque es que hasta ahora reaccionamos a ataques, ¿no? Y corregimos, ajustamos, estamos aprendiendo desde hace 4 años, ajustando nuestras políticas. Y ahora, de manera estratégica, creemos que hay que ser proactivo, no esperar a que llegue el ataque, sino preparar el terreno para lo inesperado. ¿Cómo? Estamos trabajando en ello. Pues hacerlo de manera transversal en todos los ámbitos políticos, esta amenaza híbrida. Dicen los australianos que puede haber una amenaza en el sector educativo. No, no lo vamos a hacer así y de repente decidimos vincular el sector educativo. No, nosotros tenemos que hacerlo con todos los sectores, incluso cuando no hay nada concreto. La idea es cubrir todos los ámbitos políticos de la Unión Europea, no elegir solo algunos sectores o ámbitos políticos, no solo aquellas áreas o ámbitos políticos más evidentes. Siguiente pregunta. Cooperación entre los Estados miembros, las redes, cómo ayudar a los Estados miembros. Bueno, alentamos a los Estados miembros a que cooperen y lo facilitamos, como ha dicho el señor Gunnar. Nosotros facilitamos la cooperación con el sistema de alerta rápida. Tenemos una red similar a nivel de inteligencia, lo verán en la última presentación a puerta cerrada. Ahí están los puntos de contacto nacionales, donde se reúne la inteligencia y se analiza en beneficio de los Estados miembros. Y luego hay muchas redes. La ciberred, la de energía, la que se ocupa de elecciones, para la cooperación entre Estados miembros que intercambian información e incidentes, información sobre incidentes. Hay un incidente en un Estado miembro, inmediatamente pueden trabajar y cooperar, compartirlo con los demás, compartir opiniones, ver si han observado algo similar. La sociedad, la parte de sociedad es el eslabón perdido. Bueno, efectivamente se hablaba de conectar los puntos discontinuos a nivel nacional. Estamos todavía en un enfoque de todo el gobierno. Pues el siguiente paso será de toda la sociedad. El ejemplo finlandés nos lo ha demostrado. No se puede pretender implicar a toda la sociedad si no tenemos ya un enfoque holístico a nivel de todo el gobierno. O sea que todavía no estamos preparados. Sabemos que es una etapa que nos falta, sabemos que es un eslabón que falta, pero primero tiene que cooperar el gobierno de manera estructurada a nivel transversal de todas las políticas gubernamentales. Y luego la cooperación con los centros de la OTAN especializados, por supuesto. Hay un centro dedicado para amenazas híbridas en Helsinki. Nosotros alentamos al centro de Helsinki a que colabore con los otros centros de los estados bálticos y eso entra dentro de la cooperación de la OTAN, cooperación híbrida. Luego, ¿qué medidas podemos desarrollar contra la interferencia rusa? Bueno, es muy difícil
pide que diga qué puede hacer la Comisión. No puedo hablar yo en nombre de la Comisión, pero evidentemente sí que puedo decir que estamos proponiendo medidas en este ejercicio que estamos llevando a cabo, aplicando el marco común. Estamos proponiendo medidas para los Estados miembros. Ahora, proponiendo, luego las que vayan a utilizar los Estados miembros depende de ellos. Responde un poco lo mismo que antes, pero es que nosotros estamos atados de manos. Proponemos soluciones. Si los Estados miembros las adoptan después o no, es cosa de ellos. No les podemos obligar. Es su responsabilidad. Luego, por favor, le ruego abrevie. Ha habido también una pregunta a la que no puedo responder, pero sí que quiero dar una sección. La parte que es estatal y la parte no estatal, ¿no? Los actores que son estatales y las que no lo son en la interferencia extranjera. El próximo orador tendrá más información para responder sobre esto. Gracias. Adelante el siguiente experto, el señor Gullner. Muchas gracias. Sí, es muy difícil responder en 5 minutos. Voy a hacer lo que pueda y pido disculpas a aquellos diputados a los que no les puedo dar una respuesta detallada. Pero estamos siempre a su disposición si tienen preguntas o preguntas al hilo de lo que diga ahora. Tenemos una sociedad abierta. Y una sociedad abierta quiere seguir siéndolo, pero eso es vulnerable, evidentemente, por esa apertura que están explotando. Y ese es el meollo de la cuestión política de la que nos estamos ocupando. Y esta información, tal y como la desinformación, y ya les he dicho cómo distinguir entre una información errónea y una desinformación, no es ilegal, no hay una ley que prohíba hacerlo. Estamos tratando, por lo tanto, contra algo que no es ilegal, pero que puede tener un impacto muy dañino en nuestra sociedad, es muy perjudicial, y esa es la dificultad política de nuestra labor y de la suya aquí en esta comisión, que están viendo también la cuestión general, que es mucho más que la desinformación. En muchas de sus preguntas dicen qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Bueno, yo creo que no son las autoridades que tienen que decidir lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que está bien y lo que está mal. Lo que hay que hacer es solo mostrar que alguien está utilizando medios para manipular el espacio abierto con fines políticos. Eso es lo que hay que exponer. Si hay algo que quiero decir, o una palabra en la que quiero insistir, es manipulación intencionada, coordinada. Es importantísimo, porque eso es muy diferente de una opinión que puede no gustarnos, que puede dolernos, que puede incluso disgustarnos sobremanera, pero una sociedad abierta lo permite. Pero cuando hay algo coordinado, intencional, una campaña de dentro de fuera, financiada de manera coercitiva, bajo cubierto además, eso es muy importante que ustedes lo definan. Segundo, no voy a poder responder a todo, pero el señor Lene ha dicho usted una cosa muy importante, la dimensión exterior-interior. Nosotros aquí estamos desde el Servicio de Acción Exterior, miramos lo que hay fuera, pero sabemos que hay una relación muy estrecha entre actores, porque dentro del ámbito político, del espectro político, y por eso la cuestión es tan sensible, tan compleja y tan difícil. No me malinterpreten, por favor, no estamos nosotros diciendo que el problema de la desinformación o de la interferencia es una cuestión solo que viene de fuera, extranjera, y que hay un actor culpable y nadie más. En absoluto. Hay muchas capas y tenemos que tener muchísimo cuidado para desenmarañarlo. ¿Cómo? Con una respuesta múltiple,
responder en la política de información, digital, seguridad, diferentes elementos que hay que reunir con inteligencia. Hemos dado una serie de pasos, unos primeros pasos, ya lo he dicho, las instituciones europeas son ejemplares, creo, porque tienen diferentes departamentos de la Comisión, el Servicio de Acción Exterior, colaborando, también la Secretaría del Parlamento Europeo está implicada. Luego, tercero, cuando vemos estas cosas, vemos que también evolucionan, cambian las de estrategia. Y una de las estrategias que estamos observando y que son problemáticas es el vínculo tan estrecho que puede verse con actores internos, amplificadores, distribuidores, por convicciones o por accidente. Y esto hay que ser consciente de ello y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los instrumentos. El papel de los Estados miembros es crucial. Mucho de esto es competencia de los Estados miembros, educación, medios de comunicación. Solo se podrá resolver trabajando juntos y eso es lo que queremos hacer. No imponer una solución desde Europa, sino inspirar soluciones, reunirles con el servicio de alerta rápida. Han hablado de presupuesto, ya me he pasado del tiempo, 30 segundos nada más. Yo tengo un equipo pequeño que con pocos medios ha hecho un trabajo excepcional. Y yo quiero rendir homenaje a ese trabajo pionero, muy sensible desde el punto de vista político, pero con un foco muy claro, basándonos en el mandato que nos dieron en el 2015. ¿Qué necesitamos? No solo más medios económicos para ser mejores, como decían, para llegar más lejos, sino tener un mandato político claro. Eso necesitamos. Eso es lo fundamental. Y ya por último, muchos han hablado del papel de las plataformas, el señor Gozzi y otro han hablado. Las plataformas digitales desempeñan un papel crucial, lo van a tratar ustedes más en detalle. Tenemos un primer instrumento que es el Código de Buenas Prácticas que ha preparado la Comisión Europea. Hace unos días salió un informe sobre la eficacia del Código de Conducta. Han mejorado algunas cosas, pero queda mucho por hacer. Y esto es el debate político que vamos a tener los próximos días, semanas y meses. Si los instrumentos, la ley de servicios digitales, el plan de acción y demás, tiene que ser reforzado o no. Pido disculpas por no poder entrar más en los detalles, pero estoy a su disposición para seguir hablando de este tema. Infiniment. Muchísimas gracias a usted. La señora Tocci está conectada desde Roma. Ella va a hablar. No vamos a poder verle la cara. Ella es directora del Instituto de Asuntos Internacionales en Roma, profesora honoraria en la Universidad de Tübingen y como asesora especial tanto de la señora Mogherini como del señor Borrell. Hoy en día siempre ha estado muy estrechamente en contacto en la preparación de la estrategia global de la Unión Europea. Señora Tocci, le agradecemos su disponibilidad, esperamos que nos esté oyendo y los intérpretes vamos a tratar de interpretarla a ver si oímos lo suficientemente bien. Adelante. Signora Tocci, la invito a spremere il pulsante Speak, per favore. Buenas tardes, espero que me vean. Sí, le oímos y le vemos estupendamente. Espero que me oigan. Quiero darles las gracias por esta invitación. El debate ha sido interesantísimo. Yo me he enterado de muchas cosas y quiero poner de relieve que hablo en mi nombre propio. No hablo en nombre del alto representante y vicepresidente.
Estoy hablando de mi grupo de reflexión en Roma y en mi nombre propio. Voy a aprovechar de los minutos que tengo a mi disposición para tomar un poco de perspectiva. ¿En qué contexto nos movemos? Las teorías de conspiración, la información errónea, la desinformación, y efectivamente una cosa es la información errónea y otra cosa es la desinformación. Eso siempre ha existido y siempre ha sido una herramienta utilizada tanto por los gobiernos como por las sociedades civiles, las ONGs también. A lo largo de las décadas y de los siglos, diría yo, siempre se ha utilizado para perseguir objetivos políticos, la polarización de las sociedades en realidad. A través de la desinformación, lo que se ofrece es la posibilidad de iniciar un diálogo constructivo cuyas premisas se manipulan. Nos preguntamos por qué ahora nos importa tanto, por qué en este momento histórico que vivimos esta cuestión es tan problemática. La desinformación, la información errónea, las tácticas híbridas han sido utilizadas de manera muy efectiva por actores gubernamentales y no gubernamentales en los tiempos de cambio en particular. ¿Por qué? Porque en los momentos de cambio aumenta la incertidumbre, aumenta la vulnerabilidad y esa vulnerabilidad no se reparte de manera equitativa entre todos los segmentos de la sociedad. Los más vulnerables, precisamente, o bien por la incertidumbre económica, o bien por la falta de intervención política de ciertos segmentos de la sociedad, son más vulnerables y más receptivos a la hora de asumir estas falsedades difundidas de manera intencionada en el caso de la desinformación o de manera no intencionada en el caso de la información errónea. Vivimos tiempos de cambio en la Unión Europea y en el mundo en general. Es evidente que estamos saliendo de una era que todavía se llama el orden internacional liberal, cuyas potencias más preeminentes eran Alemania y Estados Unidos para nosotros, y ahora estamos entrando en una era multipolar, bipolar, no polar, no sabemos todavía. Tras la COVID pensamos que probablemente sea bipolar, pero puede haber otros centros que surjan en un futuro. Y esta nueva estructura, esta nueva era, se va a caracterizar por diferencias, divisiones en diferentes ámbitos políticos, comercial u otros, pero va a haber una confrontación ideológica entre diferentes sistemas de gobierno. Y en este sentido, digamos que hay muchas similitudes con lo que ya se vivió en la época de la Guerra Fría, donde había una confrontación entre el sistema, ¿qué sistema político es mejor? Y estamos entrando y estamos en un mundo no liberal donde los poderes o potencias liberales y las no liberales van a interactuar en conflicto o sin conflicto entre sí y van a utilizar intereses o herramientas económicas, de información u otras para defender sus intereses. Y la herramienta principal es la de la desinformación o información errónea, es la herramienta preferida por los
poderes o potencias no liberales y los elementos dentro de nuestras sociedades que están a favor de estos sistemas no liberales. Es la herramienta principal, es el equivalente autoritario del soft power, que es lo que se hace para atacar los cimientos liberales de nuestras democracias. Y de eso va esta confrontación, esta lucha. En muchos sentidos podemos decir, esto lo veíamos venir desde hace algún tiempo. Desde el 2014 veíamos qué es lo que estaba haciendo Rusia en sus países vecinos. Por lo menos en 2014, estoy siendo generosa. Lo sabemos desde el 16 también, que las tácticas híbridas, la desinformación, la intervención en procesos electorales, no se ha limitado a los países vecinos, sino que es una táctica que se utiliza también dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se hace? Pues, una vez más, entendiendo, comprendiendo cuáles son los elementos vulnerables sociales, económicos y tal en cada sociedad y cambian de un país a otro para atacar esos segmentos más vulnerables, porque son los segmentos de una sociedad que se consideran que son el eslabón débil de esa sociedad, más fácil interferir en ellos y en el proceso democrático. Hablamos de la instrumentalización, por ejemplo, del Brexit en Reino Unido, la crisis migratoria en Italia, la cuestión catalana en España, el tema de Francia, los chalecos amarillos. Cada problema o cada problema percibido en cada sitio se toma el punto vulnerable. O sea, el Estado, la parte autoritaria toma la vulnerabilidad para ampliarla y para propagar ideas no democráticas e iliberales. Lo hemos visto en muchos sitios, en distintos países, pero lo vemos también en el mundo post-COVID. Vemos que no es algo que haga únicamente Rusia. Estamos viendo que China, por ejemplo, está haciendo cada vez más tentativas de recurrir a tácticas similares, ¿no? Por ejemplo, la diplomacia con Italia, cuando en las primeras fases de la COVID. Ahora mismo parece lejano, pero recordemos los discursos de los europeos y su falta de solidaridad, migración, etc. Ese era un momento de vulnerabilidad y no es coincidencia que un poder no liberal intentara explotar la situación. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que tenemos un hilo interno y otro externo que están conectados entre sí. Hemos hablado sobre todo hasta ahora de la parte interna, que se plasma sobre todo en la resiliencia. No hay una solución unitaria al problema. Es una cuestión de hacer un seguimiento, manteniendo el vínculo entre la sociedad civil y las autoridades. Se trata de trazar líneas muy finas, al fin y al cabo estamos en una democracia, entre la normativa sin caer en la censura y tenemos también el problema de las causas profundas. Cómo fortalecer esta nueva resiliencia, que es abordando estos puntos vulnerables. Hace falta un enfoque amplio, conjunto, que incluya todas las esferas, política, educativa, social, etcétera, etcétera. Pero el problema es muy complicado. Y lo es porque es un problema en el que es muy fácil cometer errores. Hay muchos errores que se puedan cometer y hay muy pocas cosas buenas que se puedan hacer. Por lo tanto,
es muy difícil salir de este laberinto sin empeorar las cosas. Aquí quiero ahora centrarme en la parte externa. La resiliencia interna lo tenemos que hacer en casa. A nivel externo tenemos que trabajar en la autonomía. Para evitar convertirnos en una pieza más dentro de una confrontación de poder, tenemos que incidir en lo digital, en la defensa, en lo económico, para poder alzarnos y sentarnos en la mesa también. O sea, que las interferencias no solo vengan de dentro, pues por lo menos que a nivel externo nuestras ideas liberales, nuestros valores liberales también se proyecten hacia afuera. Hay un coste de seguridad económico, un coste político, pero si no abordamos y asumimos este tipo de costes de crear esta autonomía, muy probablemente en breve veremos que estamos en una realidad que, bueno, cuanto antes lo aceptemos ahora, menores serán los costes luego. Y tenemos que hacerlo para defender nuestros valores democráticos y liberales. Gracias. Very much. It would have been... Muchas gracias. Hubiera sido una pena no poder escucharle. Gracias a todos los invitados. Antes de concluir, quiero dar las gracias por su presencia y hacer hincapié en que tenemos que colaborar. Es fundamental. Tenemos que trabajar todo este año y es esencial tener acceso a sus documentos y crear una colaboración estrecha entre la Secretaría y sus servicios. Así que le voy a pedir a la Secretaría que se ponga en contacto regular con ustedes para obtener un máximo de información y disponer de ella. Gracias en nombre de toda la comisión, de todos los miembros. Yo propongo que hagamos ahora una pausa de 2 minutos. La próxima discusión será a puertas cerradas. Tenemos que preparar la sala. Solo pueden quedarse en la sala los diputados, asistentes, personal también y los enviados de la comisión. Y la conexión hacia el exterior se cortará. Muchas gracias.